interesa mucho la reproducción de las plantas y además es algo que no se conoce muchas veces. Nosotros vemos las flores, sabemos que las flores producen fruta, pero no sabemos qué pasa en las flores, ¿no? Hedy Lamarr fue una actriz, ingeniera, nacida hacia los años 20 en Austria y famosa sobre todo en los años 40-50 en Hollywood. Estamos en un invernadero del IHSM La Mayora, que es un centro mixto entre el CSIC y la Universidad de Málaga. En este invernadero tenemos cultivos tropicales que no podemos cultivar al aire libre porque hace demasiado frío en invierno para ellos. Y tenemos aquí papayas, tenemos cacaos, guanábanas, algunos mangos también, piña tropical y algunas cosas más. Mi formación realmente en California, en mi doctorado fue como botánico, o sea, fue en Plant Biology, que es el equivalente a la botánica, ¿no? Biología de plantas, ¿no? Y mi doctorado, de hecho, es un doctorado en biología de plantas. Entonces, sí que me sirvió mucho para tener una visión sobre la planta en su conjunto, ¿no? Y luego lo que he intentado en mi carrera científica ha sido cómo aplicar ese conocimiento de biología básica de plantas a plantas cultivadas. Me vine a Málaga a ver el centro de investigación, me gustó la finca experimental, es una finca experimental con 50 hectáreas en la que ya había plantaciones de aguacate, de chirimoyo y de mango, y entonces había mucho por hacer a nivel de investigación, ¿no? En estos frutales, ¿no? Porque son frutales cultivados fundamentalmente en países en desarrollo y por tanto la investigación que se había hecho en países desarrollados pues, era escasa en muchos casos, ¿no? Entonces ahí yo vi una posibilidad de proyección de carrera científica interesante y mi objetivo era hacer una investigación más básica para entender en detalle los procesos que limitaban la productividad en estas especies. Estamos trabajando en una zona que es el límite para el cultivo de algunas de ellas. Por ejemplo, en el caso del mango, Málaga es el lugar más alejado del Ecuador en todo el mundo en el que hay cultivo comercial de mango. Entonces, claro, hay unos limitantes, sobre todo ambientales, que marcan mucho pues por qué no podemos producir mango pues quizás más alejados del Ecuador de donde estamos, ¿no? Y estamos trabajando en todo eso. Y luego sí que es verdad que todo el trabajo en frutales tropicales pues me ha llevado a mucha interacción con países sobre todo de América Central y del Sur, algunos países de África y también de Asia, ¿no? En la búsqueda de materiales nuevos y también en ayudarles a ellos con el conocimiento nuestro desde aquí a producir más y mejor estos cultivos tropicales. Sí, me voy en junio, dentro de unos meses me voy a Estados Unidos, a la Universidad de Harvard, a hacer una estancia de 6 meses con unos colegas con los que colaboro. Pues en Harvard es una cosa un poco más básica, ¿no? Aquí estamos trabajando con frutales tropicales y tenemos la suerte de que dos de los frutales con los que trabajamos son el aguacate y la chirimoya, pues están como situados en el árbol evolutivo de las plantas de flor, de las angiospermas, están situados como en la base de ese árbol, ¿no? Entonces tienen flores muy primitivas y gran parte de los estudios que hacemos con biología de flores en estos cultivos pues tienen implicaciones para entender la evolución de las plantas de flor. Y estamos trabajando en colaboración por avanzar en el conocimiento de cómo se produjo la evolución de las primeras plantas con flores. Sí, eso hace unos años ya me nombraron lo que ellos llaman Corresponding Member, que es como socio de honor para extranjeros de la Sociedad Botánica Americana. Y es como un reconocimiento de que tu investigación va más allá de la pura investigación para resolver problemas concretos en agricultura, sino que tiene implicaciones para la botánica en general. El desarrollo de conocimiento es fundamental, hay que hacerlo y luego ese conocimiento se podrá aplicar, a veces no, en la práctica, pero si no se ha hecho vamos a estar condenados sino a comprar el conocimiento de otros países. Y los países que han mostrado que son países pues desarrollados y exitosos son países que invierten en I+D.
Sabemos mucho, sabemos cada vez más, pero cuanto más sabemos, más nos damos cuenta de lo que nos falta por saber, ¿no? Entonces sí que sabemos, y ha habido avances en los últimos años, sobre todo a nivel de genómica, ¿no? A nivel del conocimiento de los genes, de la función de muchos genes, de la interacción entre genes, ¿no? Y bueno, lo que estamos ahora es intentando entender el conjunto, que eso es donde todavía nos queda mucho por saber, ¿no? O sea, cómo se produce, o sea, sabemos sí que este gen tiene esta función concreta, pero bueno, cómo afecta eso a la planta en su conjunto, ¿no? Las plantas son la base de los ecosistemas, en los que hay un equilibrio. Tienes plantas, pero tienes animales, tienes pájaros, tienes mamíferos en el suelo, hay microorganismos en el suelo que no los vemos, y es todo un equilibrio que, claro, en cuanto rompes algo de ese equilibrio, se te puede caer todo el ecosistema abajo. Las raíces, por ejemplo, de las plantas están en contacto, unas plantas con otras, incluso algunas especies con otras. Y luego la emisión de compuestos volátiles por parte de las plantas pueden afectar a otras plantas, ¿no? O sea, que puede haber unos receptores que puedan saber que alguna planta está siendo atacada por un predador, y de alguna manera, bueno, pues eso puede tener una respuesta por parte de las plantas de producir quizás algún compuesto tóxico para esos predadores, ¿no? Lo que ha habido ha sido una evolución para adaptarse a determinados ambientes, y ha habido plantas que han sido muy exitosas en esa adaptación. Sí que ocurre también que eso es un arma de doble filo, porque ocurre a veces que hay plantas que están tan adaptadas a una condición concreta que, como cambie, se extinguen. Un ejemplo son las orquídeas. Las orquídeas están adaptadas a ser polinizadas por un polinizador muy específico en muchos casos. Como falte ese polinizador, no se puede propagar esa planta a nivel sexual, ¿no? Entonces, a veces, claro, ese éxito tan exitoso es un limitante como haya un cambio en el medio ambiente, y todos estamos viendo el cambio climático que estamos sufriendo a nivel mundial, que ha habido cambios climáticos en el pasado, pero la diferencia de este cambio climático actual es un cambio climático acelerado que hace que los organismos vivos tengan problemas para adaptarse de manera rápida. Los animales pueden migrar, las plantas no se mueven, son seres sésiles, entonces se pueden mover poco a poco mediante la propagación de semillas hacia el norte o hacia el sur o en altitud, pero no se pueden mover los individuos. Entonces, un cambio climático rápido lo que causa es un problema de adaptación de plantas que puede llevar a la extinción de algunas especies en zonas concretas. Muchas veces desde el primer mundo, cuando vemos el cambio climático, tenemos esa actitud de que estamos en nuestro cuarto de estar con nuestra calefacción y con nuestro aire acondicionado, y parece que el cambio climático es algo que pasa por ahí pero que no nos influye, ¿no? Es que si hay un cambio climático intenso como el que posiblemente suframos en las próximas décadas, va a cambiar, va a tener un efecto grave sobre nuestra forma de vida, y a veces yo creo que nos lo tomamos un poco de manera frívola y creemos que las siguientes generaciones lo van a arreglar como hemos arreglado algunas cosas nosotros, ¿no? Y si no es el caso, y si llevamos al planeta a un colapso para el ser humano, y las siguientes generaciones pues nos mirarán a nosotros y dirán, pero ¿qué habéis hecho, no? Cuando podíais haber cambiado las cosas. Me interesa mucho la reproducción de las plantas, y además es algo que no se conoce muchas veces. Nosotros vemos las flores, sabemos que las flores producen fruta, pero no sabemos qué pasa en las flores, ¿no? Claro, las flores han evolucionado para servir para su función, que es la reproducción, ¿no? Y entonces hay algunas flores que no son muy llamativas porque posiblemente se polinizan por el viento y no tienen que atraer a nada. Entonces suelen ser flores bastante feas, ¿no? Y poco vistosas. Las flores vistosas están preparadas para atraer insectos, y claro, todas esas flores que vemos con diferentes colores, con diferentes formas, han evolucionado para ser atrayentes para insectos. Producen néctar para atraer insectos, no para que el insecto se coma el néctar, sino para que el néctar sea atrayente, para que el insecto lleve polen y polinice esa flor o recoja polen de esa flor. Hay flores que están adaptadas para ser polinizadas por colibríes.
Entonces son flores tubulares generalmente, que el colibrí tiene que entrar con su pico para tomar el néctar, pero la flor le obliga a recolectar el polen en sus plumas. Pero hay flores adaptadas a ser polinizadas por murciélagos. Entonces son flores que florecen por la noche, flores que tienen un aroma peculiar para los murciélagos, muy grandes, y el murciélago también penetra allí para recolectar el néctar, y de paso se lleva pegado a los pelos de su cuerpo el polen de esa flor y puede polinizar luego otras flores, ¿no? Entonces es un sistema de evolución que muchas veces es un sistema de coevolución, que ha evolucionado las plantas con sus flores, pero a la vez coevolucionan con los polinizadores adaptados a esas flores. Yo cuando viajo a estos países de América Latina o de Asia o de África, generalmente lo que más me sorprende es la diversidad, la enorme diversidad que ves en la naturaleza, ¿no? Pero luego lo que más me satisface generalmente suele ser la interacción con los campesinos, lo que aprendes de ellos, porque siempre esta interacción va en los dos sentidos, ¿no? O sea, nosotros podemos darles conocimiento de lo que hemos investigado, pero ellos te dan conocimiento de lo que han aprendido ellos y sus antepasados cultivando cultivos tradicionales, ¿no? Y eso también es muy importante para nosotros, ¿no? El problema es que estamos perdiendo diversidad de cultivos porque estamos apostando por muy pocos cultivos y en cada uno de ellos por pocas variedades. Nos comemos básicamente 30 cultivos, es lo que es la mayor parte de la alimentación humana. Hay cientos y miles de cultivos que aún se cultivan en zonas concretas y algunos que se han perdido, ¿no? Cuando perdemos una variedad desarrollada durante generaciones en un sitio concreto, la perdemos para siempre, eso ya no se puede recuperar. Y estamos perdiendo variedades de diferentes cultivos antes de estudiarlas, ¿no? Claro, cuando estamos eliminando cultivos ancestrales o tradicionales por cultivar soja o café o cacao para la exportación, sí, estamos dando unos ingresos a esos agricultores, pero estamos eliminando o estamos perdiendo unos cultivos que van asociados a un saber ancestral y a una diversidad que en un contexto de cambio climático puede ser importante cuando luego queramos volver a esos cultivos. Igual entonces ya la pérdida es irreversible. Y en muchas de esas variedades tradicionales están los genes que nos pueden dar protección frente a futuras enfermedades o futuras plagas en los cultivos. La naturaleza, sobre todo, me ha enseñado la diversidad y entender esta diversidad, ¿no? y ver cómo los ecosistemas son viables porque son diversos, y que cuando tú empiezas a intervenir y empiezas a quitar diversidad y empiezas a apostar por una cosa concreta, pues se te puede colapsar todo el sistema. Entonces creo que eso también es extrapolable a los seres humanos, ¿no? Entonces quizás entender la diversidad y apostar por la diversidad, porque todo lo que sea diverso va a ser más resiliente a los cambios, sean cambios climáticos, sean cambios de cualquier tipo.